Tengan ustedes muy buenas tardes. Iniciamos la sesión de hoy. Atentos a la lista. Acarapi Machaca. Presente, ingeniera, presente. Ok. Acarapi Yanqui. Acá Pianqui presente, ingeniero. Ok. Achata Muchica. Achata mi chica presente, ingeniero. Ok. Aguilar Tito. Almonte Cela. Presente, ingeniera Montesela. Ok. Álvarez Álvarez. Presente, ingeniero. Álvarez. Ok. Anchapuri Villalba. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Aracayo sí está ahí. Arapaquiste. Presente, ingeniero Arapa Quispe, Juan Carlos. Ok. Calvo Tupa. Presente, Calvo ingeniera Tupa. Calvo Tupá. Ok. Presente, ingeniera Calvo Tupá. Ok. Campos Pereira. Campos presente, ingeniero. Ok. Campos. Tanasa Maita. Tana Samaita presente, ingeniera. Ok.
Gallata Paz, perdón. Ingeniera, mi compañera está en sala, pero creo que su línea está un poquito mal. Gallata, me parece que respondió. Sí. Chambi Sánchez. Gallata, si tu audio está mal, por el chat escribe, por favor. Chambi Sánchez. Chambi Sánchez. Chuquija Chambi Mainas. Sánchez, presente, ingeniera. Ok, Chambi. Chuquija Mainas. Ok. Chuquija Mainas. Condori Nasa. Condori Huanca. Presente, ingeniera. Condori Huanca, ok. Cruz Cuadrado. Ingeniera, ¿me escuchó? Chuquija Mainas. Chuquija Mainas. Ok, ya está. Cruz Cuadrado. Cruz Cotrado, presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Espinosa Otazú. Ingeniero Espinosa Tazú. Ok. Flores Gutiérrez. Lanza Umpiri. Lanza Piri, presente ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Maldonado López. Mamani Rojas. Presente, ingeniera. Mamani Rojas. Ok. Maldonado, ok. Martínez Coa. Muchas gracias. Ok. Martínez, presente, ingeniera. Ok. Mestas Macedo. Mestas. Ochoa Serpa. Ochoa Cruz. Istehuanchi. Istehuaigua. Quispehuayba, presente, ingeniera. Jimmy Ok. Clint. Ponce. Zúñiga. Ramos Delgado. Ramos Delgado, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Rivera Chura. Rivera Chura, presente, ingeniera. Ingeniera, Ramos nos llamó. Ramos, me pasé. Ok. Rivera Chura. Presente, ingeniera. Rivera Chura. Ok. Ruelas Gutiérrez. Ingeniera, Ruelas Gutiérrez. Ok. Sukari, Mamani. Tucari Mamani, presente, ingeniera. Buenas noches. buenas noches. Presente, Ya te puse Ruelas Gutiérrez. Sucasaca Paucar. Gutiérrez. Presente, ingeniera. Buenas noches. Sucasaca Paucar, ok. Surco Vilca. Presente, ingeniera. Surco Vilca. Buenas noches. Buenas noches. Ticona Pilco. Ticona. Toledo Romero. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Trujillano Alférez. Presente, ingeniera. Buenas noches, Trujillano Alférez. Buenas noches. Tumi Yeguno. Tumi. Vega Velázquez. Buenas noches. Yucra Quispe. Yujra Quispe, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Zúñiga Mochica. Zúñiga Mochica, presente, ingeniera. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Cari Quispe. Está en el chat. Flores Luque. Carlos Flores, Luque, presente, ingeniero. Bueno. Ok, Carlos. Flores Turco. Rosa Chambilla. Presente, ingeniera. Ok, los del chat ya están todos. ¿Alguien falta la asistencia? Ingeniera, buenas ingeniera. noches. Un momentito, ingeniera. Aguilar.
Ingeniera Aguilar Tito. Ok, ya está Aguilar. Ingeniera Ticona Pilco, por favor. Icono Pilco, ya está. ¿Alguien más? Ingeniera, Con- buenas ingeniera. noches. Mi compañero Flores, Frank, tiene problemas con señal. Le puso presente en el chat. Está, creo, su señal lento. Los del chat ya están, todos los del chat ya están. No, Flores Gutiérrez. Por eso, Honor Flores y Canas, Gutiérrez ingeniero. ha escrito en el chat, ya está. Ah, ya, gracias, ingeniero. Ok. Ingeniero, buenas noches. Condor y Canas, ingeniero. Juan Carlos, ok. ¿Alguien más? Disculpe, ingeniera, no sé si me escuchó Maldonado López. Sí, está abandonado. Ya, gracias, ingeniera. Ok. Ok. Bueno, vamos a dar la introducción, digamos, o el refuerzo de mi parte sobre algunas exposiciones, o bueno, sobre la exposición que realizan. ¿Ya? Para esta unidad estamos hablando acerca del tema de cimentaciones en suelos difíciles o cimentaciones especiales también que le dicen, ¿ya? ¿De qué trata esto? Nosotros sabemos que como ingenieros en adelante ustedes también van a encontrarse con situaciones complicadas, pese a que hayan hecho de repente su estudio de mecánica de suelos. Entonces nos vamos a encontrar con algunos tipos de suelos en los cuales es trabajar con pinzas, es pensar muy bien si pueden o no realizar una cimentación. Más allá de decir que no se puede, es el tema del costo que implica realizar un mejoramiento de suelos. El costo que implica de repente ya no realizar cimentaciones superficiales, dado a que el nivel de desplante que se vaya a tener, dado a la carga que vayamos a tener, sea muy profundo. Estamos hablando de cimentaciones a 3, 4, 5 metros de profundidad. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que tienes que mejorar ese suelo y no solamente a 3, 4 metros, sino por debajo de esta, como hemos visto que los asentamientos se dan debajo de la cimentación, no por encima de la cimentación. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que hacer el costeo correspondiente del mejoramiento de esto. ¿Y qué tenemos que ver? ¿Sale a cuenta o no sale a cuenta, no? Realizar ese mejoramiento. En tal caso, de repente, lo mejor sería plantear cimentación profunda. También sabemos que en cimentación profunda tenemos que hacer nuestro análisis estratigráfico del suelo, ¿cierto? Y en función de ello también no sabemos pues a cuántos metros el suelo va a cambiar, si va a ser continuo a 3, 4, 5, 6 o a 10 metros, se va a tener de repente suelos malos. Entonces, la identificación y el análisis de este tiene que tenerse o tiene que realizarse con bastante criterio y bastante cuidado, porque implica, nuevamente repito, mucho el tema de costos en esto, ¿ya? Entonces vamos a ver que en muchos de los terrenos, dicen, de todas partes del mundo, ciertos suelos hacen la construcción de cimentaciones extremadamente difíciles. No dice imposible, dice difíciles, por las deformaciones que puedan ser
grandes, por ejemplo, en los suelos colapsables, en los suelos expansivos, que llegan a causar grandes movimientos diferenciales en las estructuras, debido a un excesivo levantamiento o asentamiento, dice, ¿no? Problemas similares suceden cuando las cimentaciones se construyen sobre rellenos sanitarios. Los ingenieros de cimentaciones deben ser capaces de identificar estos suelos difíciles encontrados en campo, aunque no todos los problemas causados por todos estos suelos pueden resolverse. Medidas preventivas deben tomarse para reducir la posibilidad de daños a estructuras construidas sobre ellas, ¿cierto? Muchas veces, o digamos que antiguamente, no se tomaba mucho en cuenta el estudio de mecánica de suelos. ¿Qué decían? Contratamos un maestro de obra y, dado la experiencia o la gran experiencia que éste tiene, ¿qué hacíamos, no? Decíamos, o bueno, nuestros abuelos, digamos, ¿no? ¿Qué pasaba? Voy a construir mi casita, no tengo mucha familia, quiero una edificación de solamente 2 a 3 niveles nada más. Entonces, dado que nuestro medio, nuestra región no es considerada altamente sísmica, entonces la experiencia que tienen estos maestros de obra se ha dado o se ha tenido aceptabilidad, ¿cierto? No habiendo deformaciones, pero la modernidad también ha llegado, ¿cierto? Con ello que queremos hacer grandes edificaciones, queremos construir ya sótanos, entre otras nuevos diseños, digamos, ¿no? Entonces, para ello sí, ¿qué ha pasado? La cimentación tiene que profundizarse más. Ya al profundizarse más y someterlo a mayores cargas, ¿qué va a suceder? Lo que hemos estado hablando, los asentamientos diferenciales. ¿Y qué causan estos asentamientos diferenciales? Causan en nuestra superestructura la aparición de las fisuras, ¿ya? Bueno, ya lo maquillo en la fisura, lo voy a tratar, lo voy a resanar, lo pinto otra vez, no pasa nada, pero no es que de ahí ese asentamiento se va dando, depende del tipo de suelo, a lo largo de los años. Entonces, esa grieta o esa fisura que ustedes han encontrado va a ir en aumento. Entonces, ¿qué va a ser lo peor? Digamos que vaya a producir de repente el volteo de la estructura, en el peor de los casos, ¿ya? En el mejor de los casos, digamos, solamente es la aparición de esas fisuras, la ruptura de las tuberías, la ruptura de los vidrios que vas a tener, la ruptura de bueno, de todo lo que va a concernir a decoración, digamos, dentro de ella, ¿cierto? Y nadie va a estar contento cuando va a aparecer eso. ¿Qué ingeniero ha diseñado eso? Van a implicar, ¿cierto? Entonces, para no tener esos problemas, lo primero que tenemos que hacer es nuestro estudio de mecánica de suelo. Y en este estudio de mecánica de suelos, tratar de identificar los suelos que vamos a tener y qué grado de asentamiento diferencial vayan a tener. La norma nos dice asentamiento diferencial máximo hasta 2.54 centímetros, los cuales, digamos, no van a ser considerables los daños que se vayan a tener. Mayor a 2.54 ya tenemos que prever cómo mejorar si en realidad quiero construir siempre sobre este terreno, ¿cierto? Entonces, ¿qué mejoramientos pueden existir? Ahora, esos mejoramientos no los voy a realizar pues a 10 metros de profundidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál cambia el criterio? ¿Qué tengo que hacer? Plantear cimentaciones profundas. Y si para mi cimentación profunda también voy a tener esos problemas, entonces de repente no sería ya una alternativa de solución construir sobre este terreno cuando la carga va a ser excesiva, ¿ya? Con ello pasamos entonces a suelos expansivos. Dentro de los suelos expansivos dice que muchas de las arcillas plásticas se expanden considerablemente cuando se agrega agua y luego se contrae con la pérdida del agua, ¿cierto? Dice que las cimentaciones construidas sobre esas arcillas están sometidas a grandes fuerzas de levantamiento causadas por la expansión. Esas fuerzas provocan levantamiento, agrietamiento y ruptura de la cimentación y de las losas en el terreno de los edificios. Las arcillas expansivas cubren, nos dicen, grandes extensiones en los Estados Unidos de América del Sur, África, Australia y la India. En los Estados Unidos, esas arcillas son predominantes, nos dicen, en Texas, Oklahoma y en la parte superior del Valle de Missouri. En general, las arcillas potencialmente expansivas tienen límites líquidos e índices de plasticidad mayores a aproximadamente 40 y 15 respectivamente. Como se indicó arriba, un incremento en el contenido de agua ocasiona que las arcillas se expandan.
La profundidad en un suelo a la que ocurren cambios periódicos de humedad se le considera zona activa. La profundidad de esta zona varía dependiendo del lugar. Entonces nosotros en nuestra zona, en nuestro querido Perú, en nuestra región de Puno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? De repente sin realizar un ensayo de consolidación o un ensayo con el odómetro para poder saber si mi suelo es expansivo, es colapsable o no. Entonces, ¿quién me va a ayudar a identificar eso? Las características mecánicas que tiene el suelo. Perdón, me salí. Las características mecánicas que tiene mi suelo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas características mecánicas que tiene mi suelo? Nos dice que, ¿con quién voy a identificar? Nos dice con el límite líquido y con quién más, con el índice de plasticidad. Si el límite líquido se encuentra entre los valores, digamos, de 40, 45, 46, 50, 60, ya es de cajón que mi suelo va a ser expansible. ¿Qué más me dice? Y si el valor del índice de plasticidad se encuentra entre 15 o mayores a 15, ya nos está dando unos rasgos que voy a tener un suelo expansivo, que muchas veces de repente como ingeniero no le tomamos en cuenta la interpretación de estos datos, ¿cierto? Entonces ustedes ya se van a dar cuenta. Límite líquido mayor a 40, posiblemente sea un suelo expansivo. Plasticidad de 15, de cajón, mayor punto para que sea un suelo expansivo, ¿sí? Entonces, la identificación o la interpretación de los resultados del laboratorio son importantes, porque esos dos ensayos de límite líquido y la diferencia con el límite plástico van a hacer que pueda ponerte en alerta, ¿cierto? Del tipo de suelo que vayas a tener. Para la identificación de los suelos expansivos, nos dicen, las formas principales de identificación de un suelo potencialmente expansivo son la identificación mineralógica, ¿cierto? La determinación de ciertas propiedades básicas de los suelos. Básica, mire, contenido de humedad te dice algo. El límite líquido ya te dice algo. El índice de plasticidad ya te dice algo, ¿cierto? Son propiedades básicas en todo estudio de mecánica de suelos de cajón se realizan. Métodos indirectos de determinación del potencial expansivo del suelo. Las medidas directas de la expansión del suelo también nos dice, ¿no? La medición de la expansión en laboratorio ya nos dice. Para estudiar la magnitud de una posible expansión en arcilla, deben llevarse a cabo simples pruebas de laboratorio, con un odómetro sobre especímenes no alterados. Dos pruebas básicas son las de la expansión no restringida y la prueba de presión de expansión. ¿De qué se trata estas pruebas? En las pruebas de expansión no restringida, dice que el espécimen se coloca en un odómetro bajo una pequeña sobrecarga, aproximadamente de 1 libra por pulgada cuadrada, que eso equivale más o menos a 6.9 kilonewtons metro cuadrado. Luego se agrega agua al espécimen y se mide el aumento de volumen del espécimen, es decir, que la altura, pues la sección transversal va a quedarse constante hasta que alcance el equilibrio del porcentaje de expansión libre. Esta se expresa, dice, expansión libre en porcentaje va a ser igual a la altura de la expansión debido a la saturación entre la altura original del espécimen multiplicado por 100 para obtener el valor en porcentaje, ¿cierto? No sé si ustedes hayan realizado o no, por ejemplo, en suelos 2, el ensayo de corte directo, porque seguro que el ensayo de consolidación con odómetro, no han realizado. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, más o menos, casi el mismo principio, lo utilizan en el ensayo de corte directo en suelos finos, porque también hay corte directo en suelos gruesos, ¿ya? El corte directo en suelos finos, ¿qué nos basamos? El tallado de una muestra circular, cuadrada, dependiendo del equipo que vayas a tener. Tallas tu muestra, ¿qué haces? La pones dentro del equipo, la sometes a carga, la sumerges o le colocas agua, entonces mides a 24 horas cuánto se ha expandido y le aumentas la carga. Otra vez, sigue embebido en agua, aumentando la carga. Si fue 1 libra, para el segundo día va a ser 2 libras, para el tercer día va a ser 3 libras. Casi podríamos indicar que tiene el mismo principio el ensayo de consolidación con un odómetro, ¿ya? Y es que por A o B lo han realizado, pueden imaginarlo. Si no lo han realizado, pueden buscar algún video que les pueda ayudar a entender, y mejor todavía si buscan la ejecución del ensayo con el odómetro, ¿ya? Bijaverga dice que en el año 1973 analizaron varios resultados de pruebas en suelos obtenidos de esta manera y prepararon una carta de correlación de expansión libre.
en el cual, ¿qué tenían que conocer? El límite líquido y el contenido de agua natural, como se muestra en la figura 11.9, ¿ya? ¿Qué dice? Niels desarrolló una relación para calcular la expansión de la superficie libre con esta carta. Antes, ¿me confirman? ¿Se está escuchando y visualizando bien? Sí, ingeniera. Ok, continuamos entonces. Entonces plantean esta carta, en la utilización de esta carta nos dice el contenido de agua, que es el contenido de humedad, como nosotros lo conocemos, el contenido de agua natural, y con los valores de límite líquido, dice, nos dan estas líneas paralelas en las cuales, ¿cuánto vale el límite líquido? De 40, 50, 60 y 70, nos dice, ¿no? Entonces, si yo conozco, digamos, el valor de mi contenido de humedad, ya, cuanto quiera que sea el valor, ya le vamos a poner que el valor es 20, ya. El valor de contenido de humedad es 20 y voy a intersectar el valor de mi límite líquido. ¿Cuánto es? 50. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trazar una perpendicular a esta línea y voy a poder obtener el valor de la expansión libre, ¿cierto? ¿Y cuánto sería? Notemos que esto está en una escala logarítmica en la cual este es punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5 y llega a 1, ¿ya? 2, 3, 4, 5 y así, ¿cierto? Hasta 10. Entonces, si yo tengo un contenido de agua que es de 20%, y tengo un límite líquido que es igual al 50%, me da aquí, si esto es 1, esto es 2, esto es 3, ¿cierto? Entonces, el porcentaje de expansión es de 3, pero no queda ahí. Tengo que complementarlo con la fórmula. ¿Y qué nos dice la fórmula? Dice que la expansión superficial libre va a ser igual a 0.0033 de la profundidad de la zona activa multiplicada por la expansión libre que hemos visto en la carta, que se encuentra en porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? 0.033 de Z, la profundidad de la zona activa, ¿a cuánto esté? 2, 3, no sé, metros, por lo que hemos leído, ¿no? ¿Cuánto ha salido? 3. Entonces, aplicamos la fórmula y vamos a caracterizar ese valor. ¿A dónde pertenece? ¿O cuál es su valor de potencial de colapsabilidad que vaya a tener? Dice, con base en el índice de expansión libre modificado, el potencial de expansión de un suelo debe clasificarse cualitativamente como así. ¿Y cómo lo clasificamos? Dice que el índice de expansión libre modificado y el potencial de expansión que va a tener. El valor hallado es menor a 2.5, nos dice que el potencial de expansión va a ser despreciable. Si el valor hallado se encuentra entre 2.5 a 10, dice que ese valor del potencial de expansión va a ser considerado moderado. Y si el valor hallado va a ser entre 10 a 20, dice que el potencial de expansión va a ser alto, ¿no? Y si, miren, consideramos un valor mayor a 20 del índice de expansión libre modificado, ¿qué vamos a tener? Va a ser muy alto. ¿Qué significa estos valores de potencial de expansión? Despreciable, moderado, alto y muy alto. Despreciable, que no va a tener ninguna repercusión en nuestra estructura. Moderado, puede que no, el suelo llegue a deformar. Alto, sí o sí se va a deformar. Sí o sí tengo que prever el mejoramiento de mi suelo, ¿cierto? Muy alto, ya de repente no voy a poder utilizar cimentación superficial en tendré que plantear la utilización de cimentación profunda, porque no sé a qué profundidad vaya a estar, ¿cierto? Y si también es a grandes profundidades, pensar en otra alternativa de solución, en este caso en la utilización de amarre que pueda tener para que el asentamiento sea uniforme y no diferencial, una alternativa podría ser, ¿sí? Existen pruebas, en este caso las básicas, pues son el límite de Atterberg, en la cual nos puede ayudar a identificar este tipo de suelo. Nos dice que la evaluación de los límites de Atterberg son ensayos muy básicos en la mecánica de suelos que permite, en primera instancia, adentrarnos a la reactividad química de las arcillas, básicamente el límite líquido y el índice de plasticidad, que están, dice, ¿no? Altamente y principalmente relacionados con la capacidad de los minerales arcillosos para interactuar con los líquidos. Nosotros, o bueno, los que ya han hecho laboratorio y han trabajado, han palpado una muestra de suelo, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en este caso cuando un suelo entra en contacto con el agua? La reacción mineralógica que tiene químicamente puede llegar a aumentar, pero la metes, para que ustedes nomás se den cuenta, al horno a 110 grados centígrados. ¿Qué pasó?
se contrae. Es donde lo notan con el ensayo de, se me olvidó su nombre, a ver, límite líquido, límite plástico, contracción, con el ensayo de contracción, ¿cierto? No sé si han realizado también eso en suelos 1, se hace. ¿Qué hacen? Tallan una muestra de suelo y sobre todo arcilloso, en la cual la someten al horno y sacan en la pastillita cuánto, a veces hasta un 30% disminuye su volumen, ¿cierto? Bueno, en pesos ya nos va a dar cuánto es el índice de contracción, solamente para manera de ejemplificarles, les comento esto, ¿sí? Entonces también existe otra prueba, dice la prueba de volumen constante. Dice, en este procedimiento de espécimen es sometido a una sobrecarga y sumergido en agua. El alivio de la presión del agua en el poro negativo y llevada a condiciones atmosféricas resulta una tendencia de espécimen al expandirse. Entonces vamos a ver cómo es, miren, cómo es que la muestra se me encuentra. Tengo una muestra 1, muestra 2 y una muestra 3, ¿cierto? En la cual es que, ¿qué sucede? A la muestra que se tiene se le aplica una carga y se le coloca en condición de saturación, perdón, de sumergido, ¿ya? El término correcto, sumergido. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a ir viendo el proceso de evolución de expansión que va a tener este suelo a los 24, a los 48 y a las 78 horas e indicar cuánto ha sido el volumen de aumento que haya tenido este tipo de suelo, ¿cierto? Va a ser diferente de acuerdo a cada tipo de suelo que vamos a llegar a tener, ¿sí? Entonces, para las cimentaciones en suelos expansivos, dice que un gran número de factores, y no todos técnicos, influyen en los tipos de cimentación, en el método de diseño y en las prácticas de tratamiento. Algunos de estos factores incluyen las variaciones del clima, de las condiciones del suelo, del estilo de vida presente en la región, de las normas jurídicas, de las normas ambientales, etcétera, dice, ¿no? Ahora bien, si el proyecto de ingeniería debe considerar el tipo de cimentación o método a implementar, muchos de estos está en función del costo, por lo que debe tenerse en cuenta un precio bajo en el sistema, lo que en algunos casos resulta ser una viable alternativa, pero no puede contener un alto grado de riesgo para la estructura. ¿Qué quiere decir? Si en realidad quiero construir siempre mi edificación en este tipo de suelos expansivos, definitivamente una cimentación superficial por una cimentación especial por zapatas aisladas o con el uso de zapatas aisladas no va a funcionar, dado que las cargas que vayan a transmitir no van a ser homogéneas, entonces el grado de asentamiento diferencial que vaya a tener va a ser muy complicado, ¿cierto? Entonces, de repente, contribuir con indicar cimentaciones superficiales con el uso de vigas o con el uso de cimentaciones combinadas o zapatas combinadas, o de repente una alternativa también puede ser losas de cimentación más adecuadas, ¿cierto? Porque la distribución en todo el área va a ser homogénea. Pero eso no garantiza que no vaya a haber asentamiento diferencial, dado a que estamos indicando los suelos expansivos cambian bruscamente su volumen, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto es según el índice de colapsabilidad que hemos visto en la tablita? Entonces, puedo arriesgarme a plantear cimentación especial, incluso con el mejoramiento de suelo debajo de he ahí la condición que vaya a tener, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué sucede muchas veces? Nosotros diseñamos o nos piden diseñar una edificación, ya voy a construir una edificación, número de pisos, ¿cuánto va a tener? 4 pisos, ¿qué va a ser? No sé, un hotel, o no nos dicen que va a ser un hotel, nos dicen que va a ser una vivienda, ¿cierto? Entonces, la construcción de una vivienda con un hotel, por ejemplo, es distinto. Y mucho más, si te dicen que es la construcción de una vivienda y a posteriores años, ¿en qué lo convierten? En un centro educativo, ¿cierto? O lo acoplan o acondicionan para un centro educativo. Las cargas ahí son dinámicas, va a cambiar. Entonces, el asentamiento diferencial también va a considerarse o va a ir en aumento. Entonces, de ahí que se tiene que hacer un buen análisis para poder plantear también una buena alternativa de solución, ¿ya?
Las consideraciones de cimentaciones para suelos expansivos, dice, si un suelo tiene un bajo potencial de expansión, deben seguirse los procedimientos estándar de construcción. Dice. Sin embargo, si el suelo posee un alto potencial de expansión, debe tomarse en cuenta debe tenerse en cuenta, las precauciones que implican reemplazar el suelo expansivo bajo la cimentación. 2, cambiar la naturaleza del suelo expansivo mediante la compactación controlada. Prehumedecimiento, instalación de barreras de agua y o estabilización química. 3, dice, reforzar las estructuras para resistir el levantamiento, construir estructuras que sean suficientemente flexibles para resistir el levantamiento diferencial del suelo sin fallar o construir cimentaciones profundas aisladas debajo de la profundidad de la zona activa. Estas alternativas, hasta cierto punto, nuevamente repito, siempre hay que hacer el análisis. ¿Por qué? Reemplazar el suelo expansivo bajo la cimentación, como se está dando en este caso de repente de la imagen, puede ser factible cuando la edificación que tú vas a construir tiene 1 o 2 niveles, ¿ya? Porque el nivel de desplante no va a ser tan profundo. Entonces, como mejoramiento de cambio de suelo puede funcionar, dado que el área también no va a ser tan grande, ¿ya? Pero si tu edificación va a tener mayor carga, que significa mayor número de pisos, entonces, ¿qué va a pasar? El nivel de desplante va a aumentar en lo profundo, ¿cierto? Entonces, no te va a salir, digamos, a cuenta hacer el reemplazo del suelo expansivo, ¿sí? Entonces, de repente, cambiar la naturaleza del suelo expansivo mediante la compactación controlada, prehumedecimiento, instalación de barreras, se puede realizar, pero si tu cimentación es a 5 metros, mire, para que entre solamente el rodillo, para botar el material, para hacer el proceso de conformación, en un talud así vertical vas a tener que acondicionarlo, ¿cierto? Y en ese acondicionamiento a veces no se puede realizar pruebas. Entonces se vuelve mucho más complicado. Ya, si tengo que hacer pruebas sí o sí, entonces mi área va a aumentar. Y a veces el vecino o el colindante no te va a permitir utilizar su área, dependiendo de dónde sea la construcción. ¿Se dan cuenta? Entonces son muchos factores los que influyen cuando se hacen obras, ¿ya? Con la estabilización química por medio de inyección, en este caso de aditivos, a veces no hace que sea una distribución homogénea, ¿ya? O no se da en todo el terreno. No sé si alguna vez, para que me entiendan, de repente ustedes le han inyectado vino al pavo cuando quieren cocinar en Navidad, ¿sí? Y se han dado cuenta que solamente cuando inyectan un área determinada nada más, no es que a todo el pavo se va a inyectar. Lo mismo a veces sucede cuando hacemos pese a que se hace una distribución para hacer las inyecciones. ¿Qué sucede? No todo el área llega a cubrirse. Entonces, justo en el área que no ha llegado a cubrir bien, ¿qué ha sucedido? Va tu zapata, digamos, ¿ya? Y en ese área puede llegar a deformarse más. Entonces, son riesgos que también no se puede controlar, o sea, no vas a hacer un corte ahí. Deberías, pero no se hace para cada una de las zapatas que vas a tener, ¿cierto? Entonces, bastante cuidado con eso. Reforzar las estructuras para resistir el levantamiento, construir estructuras que sean suficientemente flexibles, ¿ya? Para el aumento de volumen que vaya a tener. Más adelante vamos a ver otros tipos de mejoramiento que nos indican también. Pero hacer cimentaciones suficientemente flexibles. En losas de cimentación hemos visto losas nervadas. ¿Qué sucede? Que tienen vacíos y que pueden ayudarte a disminuir esto, ¿sí? Pero, bueno, habría que hacer un buen análisis. Todavía no he trabajado con eso como para poderles vertir una experiencia en esa parte. En la tabla 11.5 vemos el sistema de clasificación de suelos expansivos, en la cual, en función del límite líquido, el índice de plasticidad, la expansión potencial, podemos clasificar el tipo de expansión que se va a dar, ¿cierto? Si nuestro límite líquido es menor a 50 y el índice de plasticidad es menor a 25, la expansión se va a dar promedio en 0.5, ¿cierto? Y va a ser un potencial de colapso que vaya a tener bajo, puede ser, ¿cierto? Cuando nuestro límite líquido está entre 50 y 60, el valor del índice de plasticidad probablemente nos dé entre 25 y 35, el valor de expansión potencial va a estar entre 0.5 a 1.5, que es marginal, que puede ser considerable, pero a favor o en contra, marginal está diciendo, no te está diciendo que puedas construir sobre esto. El límite líquido mayor a 60, un índice de plasticidad mayor a 35, un valor de expansión potencial mayor a 1.5,
nos dice que la expansión potencial va a ser alta, que sí o sí tengo que tener cuidado, ¿cierto? Tengo que hacer el mejoramiento o plantear una buena cimentación, sea superficial o profunda. ¿Para qué? Justamente para no tener problemas de asentamientos diferenciales en lo posterior. Cambio de la naturaleza, nos dice cambio de la naturaleza de un suelo expansivo. Que habían indicado en la exposición, ya había dicho, ¿no? La compactación, el prehumedecimiento y la instalación de barreras de agua. Ya les había hablado un poquito o anticipado sobre esto, ¿cierto? En la compactación, el levantamiento de los suelos expansivos decrece considerablemente cuando el suelo se compacta a un peso específico inferior sobre el lado del contenido óptimo del agua, posiblemente entre 3 y 4% arriba. Aún bajo tales condiciones, un tipo de construcción como el de una losa sobre el terreno no debe considerarse cuando el levantamiento total probable sea aproximadamente de 1.5 pulgadas o mayor dice, ¿no? En la figura 11.15 muestra los límites recomendados de la compactación de suelos en campo para reducir el levantamiento. Note que los pesos específicos secos recomendados se basan en la clasificación climática. De acuerdo a los datos de la US, dice, ¿no? Una clasificación climática de 15 representa una condición extremadamente desfavorable. Para una clasificación de 45 representa una condición climática favorable. Las isóbaras de clasificación climática son para la zona continental en los Estados Unidos se muestran en la figura 11.15b, ¿ya? En el tema de la compactación, como les indicaba, sobre todo en cuando es edificaciones y cuando hablamos de las cimentaciones, entonces para poder llegar al grado de compactación que es requerido como mínimo, ya ustedes saben que es 95%, y si llega al óptimo, que sea el 100% es mucho mejor, porque ha disminuido toda la cantidad de vacíos que pueda tener, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, ustedes ven este rodillo y ven un espesor de estrato en el cual se tiene que realizar ese tratamiento. Para un rodillo entre 10 y 12 toneladas, máximo, ya en el mejor de los casos está nuevo tu rodillo y tu operador es un tigre, ¿qué sucede? Este espesor de estrato puede llegar a ser a 40 centímetros, ¿ya? ¿Cuánto se tiene que mejorar? Hemos dicho, es debajo del nivel de desplante, por lo menos 1 metro, 1,50 metros. ¿Cuántas capas vas a tener que realizar? ¿Cierto? Si es 40 centímetros, punto 40, si es en metros, punto 40, por lo menos cuatro veces va a tener que realizarse ese mejoramiento o este procedimiento, mejor dicho. Ya, entonces ahí vean si sale a cuenta o no para el área y para el tipo de estructura que van a realizar ese mejoramiento. También existe otro, dice el prehumedecimiento, un procedimiento para incrementar el contenido de agua del suelo mediante el embalse, con lo que se logra la mayor parte del levantamiento antes de la construcción. Sin embargo, este procedimiento se denota porque la infiltración del agua a través de las arcillas altamente plásticas es muy lenta. Después del embalse se le agrega de 4 a 5% de cal hidratada en la capa superior del suelo para hacerla menos plástica y más trabajable. ¿Qué quiere decir el prehumedecimiento? Mi suelo identificado es una arcilla, es un limo que voy a tener antes de construir, dice que le voy a saturar de agua, le voy a saturar de agua. ¿Qué sucede? Ustedes han visto nuevamente, suelos 2, cuando han hecho ensayo de carga variable, que en estratos de arcilla, el humedecimiento, si este es el corte del suelo, si le echas agua, ¿qué sucede? No es la permeabilidad igual, ¿cierto? ¿Qué pasa? En los suelos arcillosos demora mucho más tiempo, toma más tiempo hacer que todo, digamos, el área de suelo que tú quieres sumergir vaya a realizarse homogéneamente, ¿ya? Por ende, ¿qué nos dice? Toma más tiempo, ¿ya? En este tiempo que vayas a hacer. ¿Para dónde lo vas a hacer? Si lo vas a hacer en una zona lluviosa, no te va a funcionar mucho ¿cierto? Porque la cal que le vas a echar o el químico que le vas a echar no solamente es por este área, sino los colindantes, los vecinos que vas a tener, también van a saturar. Entonces, ¿qué tienes que plantear? Una barrera, dice, ¿no? Una barrera y que puede ser con grava, que vas a drenarlo, con la utilización de los geosintéticos para impermeabilizar y que no entren, que igual también demanda otro costo. Entonces son varias las formas de realizar este trabajo, ¿cierto? La instalación de barreras de agua, justo acá nos habla de la instalación de barreras de agua que va acompañado al prehumedecimiento, a mi criterio, ¿ya? El efecto a largo plazo del levantamiento diferencial se reduce controlado a la variación del agua en el suelo. Esto se logra proporcionando barreras verticales de agua aproximadamente de 5 pies.
¿Y por qué no a más? ¿Por qué no a 5 pies equivale a 1,5 metros? ¿Por qué no a 5 a 10 metros? Porque el costo de que vas a tener que sacar el material, colocar tu barrera o en ese caso tu textil o geomembrana que vayas a utilizar y luego ¿qué va a suceder? Igual tienes que volver a rellenar, hacer este procedimiento y bueno, aún se hace mucho más costoso. Preferible para mí, nuevamente, en mi criterio personal, sería plantear la cimentación profunda, ¿cierto? Estabilización del suelo. La estabilización química con ayuda de cal y cemento, que ha tenido mucho éxito, a menudo, dice, ¿no? En la mayor parte de los casos, una vez que tengan a proximidad del 5% de cal, es suficiente. La cal o cemento y agua se mezclan con la parte superior del suelo y se compacta. La adición de cal o cemento disminuirá el límite líquido, el índice de plasticidad y las características expansivas del suelo. Este tipo de trabajo de estabilización se hace hasta una profundidad entre 3 a 5 pies, está hablando de 1 a 1,50 metros. La cal hidratada de alto calcio y la cal de dolomita se usan generalmente para la estabilización de cal. Este procedimiento de estabilización de suelos tiene mucho mejor funcionalidad en carreteras, en edificaciones, dado a la profundidad a la cual se quiere realizar el mejoramiento, netamente para cimentaciones superficiales, para cimentaciones profundas, no sale un ojo de la cara. Entonces, ¿qué sucede? Tampoco es que está garantizado al 100% que vaya a mejorar, ¿cierto? Si no haces una buena distribución, como vemos aquí con el uso de maquinaria, lo quieres hacer de manera manual, la distribución manual no es igualmente efectiva, porque tienes que utilizar un espesor de estrato de cal aquí y luego tienes que humedecerla todavía ahí y el procedimiento de luego de hacer de tu construcción, digamos, encofrado de tu cimentación, muchas veces solamente en el proceso de encofrado que vas a realizar, la cal ya ha desaparecido, porque caminan con, digamos, zapatos o botas contaminadas o levantan, en este caso, como vemos acá en las ruedas de la motoniveladora, entonces igual con los zapatos y llega a no cubrir adecuadamente ese espacio o ese área que tú quieres trabajar. Entonces, nuevamente les digo, los procedimientos, o bueno, lo que dice la teoría a veces en campo es un poquito más complicado de realizar, ¿cierto? Solamente para abrirle sus ojos. No estoy diciendo que no se deba realizar, sino que al criterio que vayas a hacer, mucho tino hay que tener también. Construcción sobre suelos expansivos. Dice, debe tenerse cuidado al escoger el tipo de cimentación por usar sobre suelos expansivos. La tabla 11.6, que está abajo, muestra algunos procedimientos de construcción recomendados basados en levantamientos total predicho. Habla del incremento del asentamiento y la razón, longitud, altura de los paneles de los muros, ¿ya? Esta es la tabla 11.6. En el levantamiento del predicho nos va a dar en milímetros la longitud entre la altura que quiero realizar, ¿cierto? Cuando este es 1.25 y cuando este es igual a 2.5, no tiene gran profundidad, si se dan cuenta. Este valor dice que nos va a dar de 0 a 6.5 milímetros y de 12.7 milímetros. Dicen, ¿no? La construcción recomendada cuando voy a tener esos valores de repente, no hay que tener ninguna previsión, puede construirse, nos dice, ¿no? Cuando tengo de 6.35 a 12.7 y de 12.7 a 50.8 milímetros, dice, la construcción rígida que tolere movimientos de refuerzo de acero según sea necesario. ¿Qué método voy a utilizar o qué tipo de cimentación? Con zapatas corridas, zapatas reticuladas, con losas de piso reticulada, van a ser adecuadas y no van a tener mayor implicancia. Dice que las zapatas deben ser pequeñas y profundas, consistentes con la capacidad de carga del suelo. Las losas reticuladas deben resistir la flexión. Las losas deben diseñarse para resistir flexión y deben ser independientes de las vigas de la cimentación. Los muros sobre una losa reticulada deben estar flexibles como la losa. No sé si se acuerdan cuando hacen diseño, por ejemplo, ¿cierto? Mayormente la carga que va a resistir el suelo viene de arriba, ¿sí? En este caso, cuando se tiene suelos expansivos, que no solamente la carga que va a implicar del peso de la edificación, sino también se va a tener que tener en cuenta del peso del suelo, debajo de la cimentación que vas a realizar. ¿Por qué? Porque al contacto del agua va a haber un incremento de volumen. Ese incremento de volumen, ¿qué va a hacer?
va a hacer que también se genera una carga ahí o un empuje más técnico, ¿ya? O más preciso, un empuje. Entonces, lo cual no, digamos, conlleva a tener una zapata rígida, sino plantear una zapata flexible. Cuando estos valores de predicho son de 12.7 a 50.8 y en este caso la segunda parte del análisis, la construcción debe tener algún tipo de amortiguamiento o junta libre, o muros flexibles de construcción. No sé si de repente alguien se ha dado la molestia de ir o han visto de repente el procedimiento de construcción, por ejemplo, en el materno infantil, ¿cierto? En cada zapata, digamos, en cada zapata tiene una especie de gato hidráulico en la cual gatos ajustados con las convenientes para los propietarios, la carga de 3 puntos permite el movimiento sin dureza. No sé si podemos imaginar un resorte, ¿cierto? O un gato hidráulico. Ya el gato hidráulico, por ejemplo, cuando un volquete levanta o tolvea, bueno, no suena feo, no me gusta, pero tolvea la carga, ¿cierto? ¿Qué hace? Genera un movimiento, ¿cierto? De la carga que vaya a tener. Entonces, en la cimentación, ¿qué se hace? Se coloca estas gatas invertidas para que cuando el suelo aumente de volumen, pueda trabajar y pueda hacer que la zapata no se vea involucrada y solamente ese gato hidráulico pueda trabajar. Es complicado, complicadísimo, pero bueno, si es necesario construir en un lugar determinado, se tiene que tener esa medida, ¿ya? Cuando este valor es mayor a 50.8, este predicho es mayor a 50.8 o mayor a 101.6. Dice, la construcción es independiente del movimiento, la cimentación con pilas perforadas, pila recta o fondo de campana, está hablando de cimentación superficial, básicamente de cimentación. Pila recta, fondo de campana, está hablando de pilotes que en la parte de la base sean ensanchados o sean más grandes que al inicio, o en la superficie, mejor dicho, ¿ya? Debe permitir las holguras bajo la viga de la cimentación. Los pisos deben apoyarse sobre vigas de cimentación de 305 a 406 milímetros por arriba del suelo. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener no sé si el término correcto sea un juego, para que el suelo por debajo, para el empuje que tenga ese espacio vacío de que cuando aumente de volumen no perjudique a la cimentación, ¿ya? Entonces, ¿es complicado? Sí, es complicado plantear cimentaciones en suelos expansivos. ¿Se puede realizar? Sí. ¿Qué va a ser? Un costo extra o un costo adicional en el procedimiento constructivo de nuestra cimentación. ¿Ok? Espero que haya quedado claro y reforzado lo que ya han expuesto sus compañeros sobre el tema de cimentaciones especiales en suelos expansivos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Pregunta o duda sobre el tema? Está todo claro, ok. Continuamos con las exposiciones entonces. Grupo 1. Arapaquispe, Surcovilca, Zúñiga, Machica, Condori, Cananza, Flores. ¿Quién va a compartir? Rosas Chambilla va a compartir, mi compañera ingeniera. Ingeniera, buenas noches. Yo voy a compartir. Entonces, ok. Está presentado, sí. ¿Puede compartir? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, no quería interrumpir anteriormente. Sí, voy a pasar la lista. Voy a entrar en la lista. Estoy en toda la clase. ¿Me estás? Ingeniera, por favor. Me estás, ya está, me estás. Ok, inicia con la exposición a Carapillanqui. Gracias. Ok, a Carapillanqui. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Ya, ingeniera, buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Hoy día continuar con las exposiciones. Lo que es aquí nos toca al grupo 1 es ya cimentaciones especiales en suelos colapsables. La siguiente, por favor, compañera. Cimentaciones especiales en suelos colapsables. Introducción. Los suelos colapsables están distribuidos en gran parte de la superficie terrestre,
cubriendo áreas importantes. Se encuentra en regiones desérticos, áridas y semiáridas, o en climas húmedos como en América del Norte, Sur y África del Sur y Asia Central. Estos suelos representan una amenaza potencial para la estructura de ingeniería civil construido sobre ellos, ya que pueden causar daños ocasionando disminución de nivel de servicio, pérdidas financieras, en algunos casos de vidas humanas, debido a los asentamientos de gran magnitud que se presentan cuando colapsan. La importancia de reconocer los diferentes métodos para identificar de estos suelos es que ello se puede determinar la magnitud del potencial de colapso. El fenómeno es repentino, variar su contenido de agua por los cambios del volumen o sin cargas externas. La variación del contenido de agua genera un aumento en la presión interna del suelo, con que lleva a la reducción de la resistencia al corte en estado seco y natural. Los suelos colapsables poseen alta rigidez y resistencia al corte. Siguiente, compañera. Planteamiento del problema. Los suelos colapsables presentan un desafío importante en la construcción de cementaciones debido a sus propiedades geotécnicas particulares. Estos suelos experimentan un colapso o asentamiento significativo cuando se somete a cambios de humedad, lo que puede comprometer la estabilidad de las estructuras construidas sobre ellos. El problema radica en cuanto a la solución adecuada para la construcción de cementaciones en suelos colapsables, de modo que se puede prevenir o mitigar el colapso del suelo y garantizar la estabilidad y rendimiento de las estructuras a largo plazo. Los suelos colapsables son comunes en muchas regiones del mundo y se encuentran en diversos tipos de proyectos de ingeniería civil, como edificaciones residenciales, infraestructuras viales y obras de infraestructura. Por lo tanto, es crucial abordar este problema de manera efectiva para asegurar la calidad y la seguridad de las construcciones en estas áreas. En resumen, el problema consiste en encontrar soluciones apropiadas y efectivas para la construcción de cementaciones en suelos colapsables, con el objetivo de prevenir o mitigar los efectos adversos del colapso del suelo y garantizar la estabilidad de las estructuras construidas sobre ellos. 2. Objetivos. Desarrollar soluciones efectivas y seguras para cementaciones especiales en suelos colapsables, minimizan los riesgos de asentamiento referenciales y garantizado la estabilidad y la durabilidad de la estructura. Específicos. Investigar y comprender las características geotécnicas en el comportamiento de los suelos colapsables. Esto implica estudiar su composición, suelo colapsable típicos, sus propiedades mecánicas y los factores que influyen en su colapso. Identificar y evaluar las técnicas y métodos disponibles para abordar los suelos colapsables en cementaciones especiales. Esto incluye analizar opciones como la precompresión de suelo, el uso de geotextiles, emisiones de estabilización, entre otros. Desarrollar criterio de diseño adecuado para cementaciones especiales en suelos colapsables. Esto implica considerar la capacidad de carga, los asentamientos esperados, la estabilidad y otros aspectos relevantes que garantizan la seguridad y la durabilidad de la estructura. Marco teórico. Antecedentes. Los suelos colapsables se empezaron a estudiar e investigar en el siglo pasado, alrededor de los años 50, identificando la propiedad física mecánica que representa estos suelos, como la alta porosidad, el contenido de agua, los tipos y tamaños de materiales que lo conforman y su estructura suelta.
mm, ah, ah, informaron que las propiedades físicas, el tipo de mineralogía y la composición química y los génesis de los suelos son características relevantes para identificar el colapso. Igualmente, estos autores mencionaron que los asentamientos se deben a los vacíos entre granos grandes y finos, y los finos funcionan como unión o enlaces interparticulares. Pereira y Fetmo en año 2000 realizaron pruebas a muestra de arena limosa en el doble hidrómetro con contenido de agua inicial de 10% y bajo esfuerzos verticales, evidenciando que una muestra de suelo soportó un esfuerzo vertical de 80 kilopascales antes de colapsar. Bases teóricas. Definición de colapso. Sur y Wiseman en 1973 definen como colapso a cualquier disminución rápida de volumen del suelo producida por el aumento de cualquiera de los siguientes factores. Contenido de humedad. Su simbología es un doble. Grado de saturación. Tensión media actuante. Tensión de corte y presión de poros. Reconociendo, por lo tanto, que el colapso de la estructura del suelo puede producirse con una variedad de procesos diferentes de la saturación. Características y condiciones de colapso. Los suelos colapsables se caracterizan por presentar un alto porcentaje de partículas y tamaños finos, pero plasticidad nula o leve, una alta relación de vacíos y una alta resistencia y rigidez en condición seca o de bajo contenido de agua. Por lo general, en suelos colapsables, lateritas, loess y linos, el contenido de finos es mayor de 60% y la porosidad está entre 50 y 60%. El límite líquido por debajo de los 35%. El índice de plasticidad menor de 25%. Y el límite plástico inferior al 10%. Además de tener presiones negativas de poros que inducen a movimientos y distensión entre las partículas debido al contenido de agua y la capilaridad, se disminuye la resistencia entre partículas y el volumen del suelo. Características típicas del suelo que es propenso al colapso. Estructura abierta, relación de vacíos elevadas, densidad seca o baja, alta porosidad, geología joven, baja fuerza de unión entre partículas. Cimentaciones especiales. En la figura se muestra el colapso de un suelo a gran escala. Se evidencia que los daños producidos por este fenómeno pueden ser de gran magnitud y la afectación irreversible. Además, en muchas ocasiones el colapso de estos suelos pueden causar pérdidas de vidas. Tipos de colapso. Las condiciones para estimar el potencial colapso se evalúan mediante los parámetros físicos y ensayos mecánicos. La susceptibilidad al colapso se determina mediante la utilización de parámetros geotécnicos estándar como la densidad, plasticidad y relación de vacíos del suelo. El colapso inducido por unificación o hidrocomposición se presenta con o sin carga adicional, pero se genera cuando el suelo se satura y compacta. Se puede obtener a partir de diferentes contenidos de agua.
El autocolapso se produce cuando el suelo no soporta su propio peso y el colapso Zúñiga Mochica. Zúñiga Mochica, continúe. Presente, ingeniero. Voy a continuar con el tema. El autor del colapso se produce cuando el suelo no soporta su propio peso y el colapso no con carga cuando se adiciona peso sobre la estructura del suelo. El colapso por compactación se produce por la falta de densificación durante la compactación. Se evidencia que en los rellenos artificiales, ¿no? El peso colapso se produce por cambios en la fuerza de unión entre partículas. 2. Diseño metodológico. Métodos basados en parámetros físicos del suelo. En general, la mayoría de estos métodos de identificación tienen más bien un carácter cualitativo que cuantitativo, pretendiendo ubicar el suelo analizando en algunos de estos grupos mencionados. En estas notas solamente se analizarán 3 de ellos, que tienen en común relación el límite líquido y el peso unitario seco. A. Dyson en 1961 establece el coeficiente de colapso K. El colapso ocurrirá cuando la relación de vacíos del suelo en K es igual a E por L sobre E. B. Gibbs en 1961 establece una relación de colapso. R. Igual a colapso ocurrirá cuando la humedad de saturación del suelo WSAT es mayor que el límite líquido WL. Se mostrará una fórmula en la cual R es igual a WSAT sobre WL. D. Código de identificación de la URSS en 1962 establece un índice de colapso R y el colapso ocurrirá cuando R es mayor de menos 0.10. Aquí se muestra una fórmula, ¿no? En 13. Métodos basados en ensayos endométricos. Estos métodos están basados en la presión inicial de colapso o presión de influencia. La determinación del grupo al cual pertenece el suelo estudiado, autocolapsable o colapsable bajo carga, se realiza comparando la presión de tapada o geostática con la presión a la cual se produce el colapso. La magnitud de esta presión para la cual se produce el desmoronamiento de la estructura del suelo ha sido designada por algunos autores como la presión inicial de colapso, sigma, y presión de fluencia saturada por sigma, FESAT, Reginato en 1970. ¿no? Métodos basados en la magnitud del asentamiento por colapso. Los métodos basados en la magnitud de asentamiento por colapso se fundan en determinar la magnitud del mismo de un perfil de suelos en un lugar determinado debido solamente a su peso propio. Soluciones de ingeniería, ingeniería en suelos colapsables, ¿no? La primera cuestión que debe analizarse cuando se diseñan cimentaciones en suelos susceptibles al colapso es la probabilidad que el agente desencadenante del fenómeno, el agua, pueda o no introducirse en el terreno y por ende sensibilizar al suelo en donde se apoyarán las estructuras. El objetivo central de todas estas soluciones es prevenir las fallas estructurales o de servicio que puedan sobrevivir sobre las estructuras construidas sobre estratos de suelos colapsables, ¿no? Aitchison en 1973 divide a estas soluciones en uno, tratamiento del suelo colapsable con vista a eliminar la tendencia al colapso a lo largo de todo el estrato del suelo de desmonorables. Diseño de elementos constructivos que eliminan o disminuyan al límite razonable la posibilidad que se inicie el colapso. Diseño de estructuras y o cimentaciones insensibles a los asentamientos provocados por el colapso. Por ejemplo, fundaciones profundas apoyadas sobre un manto profundo no sujeto a los asentamientos
por humedecimiento. Mejoramiento de suelos colapsables. El objetivo principal de estas soluciones es eliminar o disminuir apreciablemente la susceptibilidad al colapso del suelo, bien disminuyendo la porosidad del suelo, compactación o bien aumentando la resistencia estructural entre las partículas del suelo, métodos físicos químicos, ¿no? Staptig, 1988, propone lo siguiente, ¿no? Clasificación de los métodos de estabilización de los suelos leósicos, la cual puede hacerse extensiva en los suelos colapsables, ¿no? 1. Métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por compactación, ¿no? Métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por modificación de su granulometría. Métodos de mejoramiento de las propiedades del suelo por la creación de los nuevos contactos cohesivos. Métodos de mejoramiento por medio de reemplazo de los suelos colapsables por suelo no colapsables, ¿no? En resumen, Staptig en 1988 propone diferentes métodos, ¿no? Para poder mejorar los suelos colapsables, ¿no? En cimentaciones especiales. Estos métodos incluyen la compactación del suelo, ¿no? La modificación de su granulometría, la creación de nuevos contactos cohesivos y el reemplazo del suelo colapsable, ¿no? Por suelo no colapsable. Estas técnicas se utilizan para estabilizar y fortalecer el suelo, evitando así problemas de colapso en las cimentaciones. Conclusiones, ¿no? La colapsibilidad puede presentarse en depósitos eólicos, coluviales, tobas volcánicas y en algunos suelos residuales, aunque también se ha encontrado evidencia de colapso en suelos aluviales. Los depósitos eólicos se encuentran en regiones áridas donde el nivel freático es bajo. Dentro del campo geotécnico, las propiedades de los suelos dependen de su proceso de formación y factores geológicos. Así, poder identificar un suelo susceptible al colapso es difícil, ya que existen diferentes tipos de materiales, factores que ayudan a este fenómeno. La prueba del edómetro simple o doble se utiliza para estimar el potencial colapso. La distribución del tamaño de las partículas depende de su composición mineral y el ambiente de formación. Por ejemplo, los loess tienen partículas uniformes, formadas por arena, arcilla, limo, carbonatos y yeso. Composición y que, según lo observado, puede favorecer que se presente colapso de estructura al humectarse. Y aquí tenemos algunas referencias bibliográficas, ingeniera, y también tenemos, ingeniera, un pequeño video en la cual podemos presentar. Compañera, no sé si podías. Compañera. Adelante con el video. En lo que el grupo hace su presentación del video, Ramos, ¿se encuentra? Ramos, Presente, ingeniera. vaya formulando una pregunta para el grupo. Ok, ¿qué pasó con el video?
Ingeniera, un momento, lo está buscando mi compañera el video. Ok. Bueno, vamos ganando tiempo. En lo que hace la presentación del video, le pregunta al grupo. Ustedes hablaron acerca de cimentaciones especiales en suelos colapsables, ¿cierto? En suelos colapsables. De la cual mencionaron algunas características que tienen este tipo de suelos. Indique cuáles son esas características de suelos colapsables. Condori Huanca. Condori Huanca se encuentra. Presente, ingeniero. Okay. ¿Cuáles son esas características que ustedes han mencionado que presenta un suelo colapsable? Surco Vilca, apoya a su compañero. ¿Cuáles son esas características que presentan los suelos colapsables? Ingeniero, buenas noches. Yo podría mencionar. Adelante, Zúñiga. Tenemos la alta sensibilidad, ¿no? Esto implica técnicas de diseño y construcción que abordan las propiedades del suelo para evitar el colapso de la estructura. Esto puede incluir el uso de pilotes geosintéticos o técnicas de mejora del suelo, ¿no? Tenemos también la baja densidad en suelos colapsables. Las cimentaciones especiales se deben abordar la baja densidad del suelo. Estos se utilizan técnicas para como compactación controlada, inyección de grout o columnas del suelo tratado para mejorar la densidad y poder proporcionar una base estable para las estructuras, ¿no? Geología joven, ¿no? Las cimentaciones especiales en suelos colapsables se utilizan para soportar las estructuras en terrenos geológicamente jóvenes, donde se presentan suelos propensos al colapso, ¿no? Estas cimentaciones requieren técnicas y diseños específicos para garantizar la estabilidad y evitar asentamientos excesivos. Tenemos el depósito alterado. Capa de suelo en la que se ha modificado su estructura, es una capa de suelo en que se ha modificado su estructura o propiedades originales a través de técnicas de mejora como compactación o estabilización para mitigar el potencial de colapso y mejorar la capacidad portante de la cimentación, ¿no? La alta porosidad, ¿no? Las cimentaciones especiales en suelos colapsables se utilizan en suelos con la alta porosidad para evitar el colapso y proporcionar una base estable para las estructuras. Estructura abierta, ¿no? La estructura abierta en cimentaciones especiales en suelos colapsables se refiere a la construcción de sistemas de cimentación que permiten la liberación y el drenaje del exceso de agua en el suelo para prevenir el colapso del terreno. Saturación parcial, ¿no? Se refiere a un estado en el que el suelo no está completamente saturado de agua, lo cual puede ser una técnica utilizada en cimentaciones especiales para evitar el colapso, ingeniero. Eso sería todo. Yuri, pregunté sobre las características, en este caso del suelo colapsable. Ustedes mencionaron que las características del suelo colapsable es el alto contenido de pinos que tiene, la baja plasticidad y la alta relación en el índice de vacíos, así como el contenido de humedad, ¿ya? ¿Ya tienen su video? Sí, ingeniera, ya está listo. ¿Se puede Adelante. visualizar? Sí, adelante. ¿No se escucha? Tu micrófono tiene que estar abierto. Está abierto, ingeniera.
De repente es el video que está un poco mal o sin volumen, me parece. No, no se escucha. Me parece raro. Voy a revisarlo, compañera, ingeniera, disculpe. Pero básicamente ahí veo el título del video, dice experimento de los efectos de la licuefacción en edificaciones. Por ejemplo, el fenómeno de licuefacción en suelo se da en suelos granulares. Hablamos de gravas, bueno, puede partir la condición de limo, gravas, arenas, ¿cierto? Entonces se da ante el movimiento, a la carga dinámica que puede ser un sismo en la cual en este tipo de suelos que he mencionado, hace que falle la estructura, ¿cierto? Entonces, en los suelos colapsables, o bueno, nosotros por cultura sabemos de que los suelos colapsables se dan en suelos que tienen un mismo contenido granulométrico, ¿cierto? Más o menos si lo podemos identificar como las arenas de la playa, ¿sí? Entonces, el fenómeno de licuefacción de colapsabilidad se da de manera natural ante la presencia del agua, no necesariamente con la presencia de un movimiento dinámico que sea un sismo, sino de manera natural por el peso de la edificación que se quiera construir o la que se quiera impartir en este caso en el suelo. Allí hay un poquito de diferencia, ¿ya? Hay un poquito de diferencia. Este, pero bien, que hayan podido buscar por lo menos algo que se refiera a lo que es el tema de colapsabilidad en cimentaciones especiales en suelos colapsados. Proseguimos con la pregunta. Pregunta, por favor. ¿A quién le he dicho pregunta? Sí, ingeniera. A mí. Adelante. A ver, la pregunta sería, ¿cómo se determina si se necesita una cimentación especial en un suelo colapsable? ¿Cómo se determina? ¿Es la pregunta? ¿Cómo se determina si se necesita una cimentación especial en un suelo colapsable? Ah, ya, ok. A ver, respondemos con Dori Canasa. Respondemos la pregunta con Dori Canasa. ¿Cómo sabemos si requerimos cimentación Ingeniera, especial? buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Adelante con la respuesta. Sí. Eh, 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 la pregunta, ¿no? ¿Cómo ya. La respuesta sería, se requiere un estudio geotécnico detallado para evaluar las características del suelo, incluyendo la resistencia al colapso y la capacidad de carga, determinando así la necesidad de cimentaciones especiales. Ok, ¿alguien del grupo quiere reforzar la pregunta? La respuesta, perdón. Sí, ingeniera Arapax. A ver, adelante. Mm, lo que podríamos hacer para mejorar el suelo sería mediante una compactación o inyección de cemento, por ejemplo, para mejorar en el bypass en Juliaca usaron la inyección de grouting, ¿no? Cemento con agua. Una de ellas sería esa. También el uso de pilotes o alguna losa concreto, una losa armada, de concreto armado, ¿no? Ese sería, ingeniero. Ok, la pregunta es, a ver si entiendo, a ver si no le he entendido bien la pregunta. ¿Podemos repetir la pregunta? Porque la respuesta ha sido distinta. Repetimos la pregunta.
¿Quién formuló la pregunta? Repetimos. Esa es la pregunta. Tiró la piedra y se fue. Bueno, en suelos colapsables hay una tabla del índice de colapsabilidad de los suelos. Entonces tendríamos que identificar, luego de haber realizado nuestro análisis, o las características de nuestro suelo, entonces identificar si este valor hallado en laboratorio se encuentra dentro de lo aceptable o no como índice de colapsabilidad para luego proceder a plantear mejora o plantear un tipo de cimentación adecuado en esto, ¿ya? Gracias por su atención. Nos encontramos la siguiente sesión de clase. Por favor, no se olviden, el examen es el 7 con ustedes, 7 de julio está programado y en la siguiente sesión continuamos con las exposiciones. Conmigo hasta la siguiente sesión de clase. Que tengan buena noche con todos.